Esto es Traficantes del Saber, el programa de les bibliotecàries hecho por bibliotecàries en su sexta temporada. Una lupa sobre los pequeños y grandes mundos de la vida laboral cotidiana de les bibliotecàries de la Argentina. Traficantes es la voz de SITBA, el Sindicato de Trabajadores Bibliotecarios Argentinos, que trabaja en los problemas laborales, reclama la legislación que falta y recuerda a los bibliotecarios que ya no están. Pulsando por la fusión de un colectivo bibliotecario unido con representación gremial en defensa de sus derechos. Este programa está producido en forma colectiva. Conducción y entrevistas: Mariana Lagar, Susana Vidal y Sandro Alcácer. Edición: Agustín González. Sonido: Eugenio Molnar. Traficantes del Saber es SITBA. Compañeros, amigos, amigas, colegas, soy Mariana Lagar y quiero contarles sobre el tercer encuentro internacional de bibliotecas de Avialash Yala. En mayo tuvimos el placer de participar de una semana muy intensa de actividades académicas, de talleres, de visitas a instituciones y de encuentros con personas de varios países latinoamericanos. Conversamos con sus organizadoras y nos fueron contando sobre los objetivos y la forma en que los fueron desarrollando. Quiero presentarles a Natalia Duque Cardona, que se define como mujer, madre, feminista y militante de la educación. Postdoctora en Teoría Crítica Política Metodológica en Educación Inclusiva. Doctora en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, miembro de IFLA, profesora de la Escuela de Bibliotecología y también de la Universidad de Antioquia en Colombia. Natalia, ¿podés decirnos cuál fue el nombre del encuentro? ¿Dónde se realizó y en qué fechas? ¿Y cuáles fueron las universidades participantes? Hola, un saludo muy especial a todos, a todas, a todes. Les quiero contar que el tercer encuentro internacional de bibliotecas desde Abya Yala, Sostener lo Cotidiano, se realizó del 5 al 9 de mayo en la provincia de Córdoba, específicamente 5 y 6 en Villa María y del 7 al 9 en Córdoba capital. Las universidades participantes desde la Argentina fueron, que también, digámoslo, apalancaron el proyecto, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Córdoba y la Universidad Nacional de Villa María. Sin embargo, a nivel internacional tuvimos otras universidades involucradas como la Universidad de Antioquia desde Colombia, la Universidad de California desde Davis, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Federal de Rondônia desde Brasil. ¿Cuál fue la temática? ¿Sobre qué se conversó? ¿Qué fue lo que se debatió? ¿Y sobre qué se plantearon propuestas? Los encuentros de bibliotecas desde Abya Yala buscan tener una idea fuerza, una idea dinamizadora de los espacios. Para este 2025 fue la idea de sostener lo cotidiano a propósito de los diferentes fenómenos que venimos viviendo a nivel regional, no solamente en la Argentina, sino en toda América Latina y el Caribe, y es con la vuelta de las derechas
también muchos de los derechos ganados por todos y todas están en riesgo. Y en ese orden de ideas, cuando hablamos de sostener lo cotidiano, nos estamos refiriendo a esos mínimos que a veces invisibilizamos, pero que son los que mantienen la esperanza, la vida, el cuidado. Esa idea de sostener lo cotidiano nos permitió conversar alrededor de diferentes temáticas vinculado con la educación, la cultura y las bibliotecas. Tuvimos conversaciones, por ejemplo, como qué significa eso de cooperación, qué significa eso de vincularnos, conociendo algunas experiencias de la Argentina, como el sindicato de trabajadores, trabajadoras. También estuvimos conversando, por ejemplo, si tenemos o no derecho a la belleza en lo cotidiano, qué pasa con el lenguaje en los niños, las niñas y los jóvenes, temas alrededor de la educación, la biblioteca escolar, la pedagogía. No había una única temática, tuvimos, como les digo, insisto, diferentes espacios de diálogo y encuentro, y también a la par de esto estuvimos aprendiendo a hacer. Tuvimos una metodología de talleres con una oferta de 7 temáticas que nos permitió, además de encontrarnos, escuchar y conversar en las mañanas, en las tardes aprender haciendo. ¿Qué países participaron? Tuvimos participación de 7 u 8 países: Colombia, Venezuela, Argentina, Estados Unidos, México, Brasil, Perú, Chile. Tuvimos una importante representación de la diversidad que existe en la región y que por supuesto nutrió en términos de diálogo intercultural toda la propuesta del Encuentro Internacional de Bibliotecas desde Abya Yala. ¿Qué modalidades de trabajo se utilizaron? Contanos sobre los lugares que pudieron recorrerse. Detallando un poco más las modalidades de trabajo que utilizamos en el encuentro, quiero contarles que para nosotros y nosotras es muy importante pensar este espacio de encuentro académico no solamente en una mirada academicista. Esto nos ha llevado a plantear diferentes franjas programáticas. Una que insistimos es tal vez un poco lo más académico, y es la posibilidad de tener espacios donde la palabra circule, teniendo como punto de partida metodologías de colaboración, co-creación, de diálogo, que permitan a través de la participación, la trayectoria académica, intelectual, política de quienes participan, conocer diversas temáticas, reconociendo su experiencia, no solo su formación profesional, sino también todo su vínculo con el mundo social, con el mundo de la vida, que permite a una persona conversar sobre un tema. Por ejemplo, a una profe universitaria que tal vez no sea experta en literatura infantil, pero es madre, es una mujer sensible al contexto de la educación, la cultura y las bibliotecas. ¿Por qué no podríamos hablar con ella desde lo cotidiano qué significa el derecho a la belleza en niños, niñas y jóvenes? También queremos desmitificar un poco eso que significa el experto, porque en relación con ello, pues está bonito, está importante reconocer los diversos saberes que acontecen en el mundo de la vida. Entonces, podría contarles que tenemos ese espacio de conversación en las mañanas. Siempre en las tardes tenemos talleres en relación con diversas temáticas amplias alrededor de educación, cultura y bibliotecas. Tuvimos talleres, por ejemplo, de cartografía social, de promoción de la lectura, de literatura, de poesía, de artivismo, y adicionalmente pudimos vincularnos con el reconocimiento de espacios bibliotecarios en los 2 lugares en los que estuvimos, en Villa María, y también conocimos en Córdoba capital el Archivo Provincial de la Memoria. Para nosotros hacer estos recorridos es fundamental porque, insisto, como lo digo en diferentes escenarios y como lo he comentado con algunos y algunas colegas, si bien somos parte de instituciones universitarias, no aprendemos solamente leyendo o solamente producimos papers. Para poder hablar de bibliotecas en Latinoamérica y el Caribe, hay que conocer lo que se está haciendo en prácticas bibliotecarias, hay que sentarse y hay que escuchar a otros y a otras, y por supuesto hay que caminar el territorio. Tuvimos también la oportunidad, por ejemplo, de conocer la Biblioteca Popular Bellavista en Villa María, adicional a la que había mencionado, y bueno, pues como con todo el deseo de poder seguir tejiendo redes para que esto nos permita fortalecer una comunidad bibliotecaria en la región.
¿Y cuál será la propuesta para el 2026? Finalmente, contarles que para 2026 estamos comenzando diálogos con Chile. Nuestro deseo es que el cuarto Encuentro Internacional de Bibliotecas desde Abya Yala, esta vez convocado a través de una idea que es Resistimos como Maleza, pueda llevarse a cabo en el sur. En esta ocasión, como les decía, en Chile, y que podamos encontrarnos. Entonces, la idea es que si les gustó, si quieren sumarse a esta comunidad, si animen, nos contacten a través de nuestras redes sociales, Instagram específicamente, que ese encuentro es biblioteca, que podamos estar en contacto, que podamos ver las formas de ir tejiendo y irnos soñándonos este encuentro para el próximo año. Bueno, nos queda una gran expectativa para el próximo año. Desde SIDVA ya nos comprometemos a trabajar y prepararnos para estar presentes. Chile es un desafío mayor que, bueno, valdrá la pena afrontar. Muchas gracias, Natalia, por tu relato y por esta nueva invitación. Seguimos con un pequeño corte musical porque cantamos. Si cada hora viene con su muerte, si el tiempo era una cueva de ladrones, los aires ya no son tan Buenos Aires, la vida es nada más que un blanco móvil. Y esta preguntará por qué cantamos. Si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza, el corazón del hombre se hizo añicos antes de que estallara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque el río está sonando. Cuando suena el río, suena el río. Cantamos porque el trueno tiene nombre y en cambio tiene nombre su destino. Cantamos porque el dinero y porque todo, y porque algún futuro y porque el pueblo. Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos. Cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantamos. Y somos militantes de la vida y porque no podemos ni queremos dejar que la canción se haga cenizas. Cantamos porque el grito no es bastante y no es bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. Pero qué buen intercambio, Mariana, que tuviste con nuestra colega Natalia. Bien, pasamos ahora a conversar con Viviana Mazón Zuleta. Viviana es bibliotecóloga y magíster en Ciencias de la Información
con énfasis en Memoria y Sociedad de la Universidad de Antioquia. Esto es Medellín, Colombia. Además, es profesora de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, UDEA, mediadora cultural de la Casa Cultural Botones y del colectivo de activismo textil Cinco Hebras. Por nuestra parte, queremos saber cómo es la formación del bibliotecario y la bibliotecaria en Colombia. ¿Son estudios terciarios, universitarios o ambas posibilidades? Somos toda oídos. Bueno, en Colombia hay 5 universidades a lo largo del territorio que ofrecen la formación en bibliotecología con distintos nombres. En la Universidad de Antioquia es el pregrado en bibliotecología, en la Uniquindío, Ciencia de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística, en la Unimpao, Ciencia de la Información y Bibliotecología, en la Javeriana, Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivística, y en la Salle, Bibliotecología y Estudios de la Información. Todas estas son instituciones universitarias que ofrecen la formación en bibliotecología, la mayoría ya son privadas. Y bueno, también existe una tecnología en gestión bibliotecaria que ofrece el SENA. Un poco, esas son las posibilidades de formación que se tiene en Colombia. Y contanos, Viviana, ¿existe la carrera de bibliotecario escolar allí en la zona? En Colombia no existe una formación específica que se direccione a bibliotecarios o bibliotecarias escolares. Y de hecho, la mayoría de personas que ocupan este cargo en las instituciones educativas tampoco tienen formación bibliotecológica. Algunas de ellas acceden a la formación tecnológica que ofrece el SENA, muy pocas son profesionales en bibliotecología de alguna universidad, pero la mayoría son personas que tienen quizás ninguna formación superior. Muchísimas de ellas son, digamos, tienen la formación básica escolar, ¿sí? Como bachilleres se le dice acá en Colombia. Muchas de estos puestos de bibliotecario y bibliotecaria escolar son, digamos, nosotros les nombramos como puestos políticos, es decir, hacen parte también de una cuota de la administración de turno, entonces son puestos muy rotativos porque también cuando cada que se posesiona un nuevo gobernante, pues tiene como una bolsa de puestos que otorga, y entre esos puestos está también el de bibliotecario o bibliotecaria escolar. Es un, es un, es un lugar que no está reglamentado, sí, que no tiene soporte realmente jurídico, y por tanto tampoco hay una exigencia en el nivel de formación ni de capacidades ni saberes específicos que deba tener quien ocupe este cargo. Un tema que no puede faltar. Contanos, ¿quién ocupa los cargos bibliotecarios en las escuelas y en las universidades? En el caso de las universidades universitarias es distinto el panorama. Allí sí hay mucha presencia de personas formadas en bibliotecología, ¿sí? De bibliotecólogos, bibliotecólogas en los centros de documentación o bibliotecas especializadas, bibliotecas universitarias, también en los puestos incluso de coordinación, administración. En las bibliotecas públicas se presentan otras dinámicas, también hay muchos bibliotecólogos, bibliotecólogas laborando allí, pero también ha habido como una conversación respecto a los puestos de dirección, ¿sí? Porque muchas de estas bibliotecas no las coordinan o no las direccionan bibliotecólogos y bibliotecólogas, sino personas formadas en el campo de las humanidades o en campos de administración, ¿sí? No necesariamente bibliotecológicos, pero es como un poco más lo que ocurre en las bibliotecas públicas. Y contanos, Vivi, en tu zona, ¿hay bibliotecas barriales o comunitarias? ¿A cargo de qué nivel de gobierno se encuentran? En todo caso, ¿cómo se sustentan estas bibliotecas? Bueno, en Colombia hay también muchas bibliotecas populares en todo el territorio colombiano. Estas bibliotecas, bueno, tienen también distintos apellidos: bibliotecas populares, bibliotecas comunales, bibliotecas comunitarias. Esto depende también de la forma en que quienes las coordinan, las orientan, las fundan, de acuerdo como a lo que también ellas vayan considerando por lo popular y lo comunitario. Hay distintas maneras de entenderlo, distintas acepciones, y de hecho pues
¿sí? Son términos polisémicos que no significan todo para todas. Eh, pero un poco lo que las hermana es que estas bibliotecas se aperturan de manera voluntaria por un grupo de personas. Muchas de ellas han sido fundadas por estudiantes universitarios o también por las mismas comunidades y gestores sociales, líderes comunitarios, barriales, quienes hacen apertura también de estos espacios para aportar un poco al acceso a esos derechos culturales que tienen las comunidades. Algo que las vuelve comunes, o que hermana estas distintas tipologías bibliotecarias, es que son autogestionadas, no cuentan con recursos públicos, no hacen parte en ningún nivel de la estructura administrativa gubernamental. Se han venido dando muchas peleas, muchas luchas y se han ganado también algunas participaciones en términos de poder acceder a presupuesto participativo, a espacios de concertación, sí, a becas un poco desde del orden de la administración o del Ministerio de Cultura en sus distintos niveles, ¿cierto? Nivel más territorial, nivel nacional o departamental. Hay distintas bolsas para el sector cultural a las que los proyectos sociales, culturales pueden aplicar para ejecutar diferentes proyectos, pero no hay unos dineros establecidos para las bibliotecas de manera directa. Siempre debe ser a través de esta suerte de concursos por las bolsas de apoyo económico al sector cultural, y hacen parte pues de la cobertura general para todos los procesos culturales, no bibliotecarios en particular. Y un tema que está siempre en la mira, ¿existen políticas públicas de protección, acompañamiento o subvención financiera para estas bibliotecas que no integran el sistema escolar? Políticas públicas para el sostenimiento, la financiación de bibliotecas escolares o populares, comunitarias, comunales, es decir, para bibliotecas que no sean bibliotecas públicas, pues aún no existe. Se viene caminando en eso, se vienen haciendo también distintos juntes entre los sistemas de bibliotecas públicas y sistemas o redes de bibliotecas comunitarias, populares y comunales, un poco también para empezar a caminar en esa dirección, ¿sí? Pero una figura parecida, digamos, a la CONAVIP y donde se dispongan recursos directamente para estas bibliotecas no existe, ¿sí? Hay distintas bolsas o distintos estímulos que se han venido también ganando, que se han dispuesto, pero aún no está reglamentado y aún no se cuenta como con mayores garantías a nivel presupuestal, estatal para estas bibliotecas. En Medellín particularmente tenemos un plan ciudadano de lectura, escritura y oralidad que convoca a la ciudadanía en general en el marco del Acuerdo Municipal 38 de 2015. Este acuerdo institucionaliza el programa de concertación, estímulos y fomento al arte y a la cultura de la Secretaría de Cultura Ciudadana, que responde también a la Ley 397 de 1997 de la Ley General de Culturas. Y aquí, desde este plan, gracias pues como al trabajo articulado con la ciudadanía, con las organizaciones sociales, el sector cultural y bibliotecario en general, desde hace más de 5 años ya se dio apertura a una nueva línea en los estímulos que fortalecen el ecosistema Leo en Medellín para que justamente las bibliotecas populares, comunitarias, puedan aplicar a una bolsa de recursos. Eso, digamos, es una ganancia importante también que se debe a esta articulación, y que es un poco lo que ha venido también fortaleciendo todos los procesos bibliotecarios, particularmente pues como en el Valle de Aburrá, Medellín,
Esto es para Medellín propiamente, pero se ha irradiado también a otras municipalidades cercanas y bueno, también ha tenido ecos a nivel país, pero hacia allá es un poco como hacia donde se ha caminado. En relación con las bibliotecas escolares, antes de la pandemia, desde el colectivo Bibliotecas a la Calle y en articulación con otras instancias, otros procesos, se estuvieron realizando algunas mesas territoriales para la construcción de un proyecto de ley que justamente diera más piso, más fuerza, más apoyo a las bibliotecas escolares, un poco para reglamentar también lo que pasa en estas, dado que básicamente no existen una biblioteca escolar dentro del proyecto educativo institucional, puede ser cualquier cosa, no necesita tener un espacio determinado ni una cantidad de libros o una colección desarrollada de alguna manera en especial, ¿sí? Hay muchos vacíos, entonces se caminó hacia este proyecto de ley, tuvo varias discusiones también en las distintas instancias de decisión, pero pues luego de que llega la pandemia un poco esto queda congelado. Entonces es un asunto que debe reactivarse, que ya se hicieron unos esfuerzos importantes por eso, para que también saliera esta propuesta de proyecto y bueno, ahí más o menos va la cosa con las bibliotecas escolares. Y realmente sorprende escuchar la falta de políticas de apoyo y fomento para la red de bibliotecas comunitarias, ya que en Argentina, desde que tenemos memoria, existe la CONAVIP, que lleva vigente más de 150 años, que es un organismo nacional de protección y asistencia de las bibliotecas populares. Lamentablemente, en este momento está en duda su continuidad por este decreto de necesidad de urgencia número 345, que hace temblar su estructura, poniendo en riesgo a toda la red de bibliotecas populares del país. Corre riesgo el fondo especial que la sustenta, que pasará a la administración de la Secretaría de Cultura, a discreción del funcionario de turno. El peligro también es que puede desaparecer el financiamiento, los programas de capacitación, la asistencia técnica, el soporte tecnológico de los catálogos, la compra de los libros al 50%, que es un programa maravilloso de compra de libros que se da sobre todo en la feria del libro que se celebra anualmente, donde van las bibliotecarias y los bibliotecarios y compran los libros a mitad de precio. Y además, bueno, una gran variedad de actividades que se desarrollan en las bibliotecas populares, que ya el barrio, el lugar, la comunidad está muy acostumbrada a contar con esas actividades. Bueno, por nuestra parte vamos a desarrollar con más profundidad este tema en el próximo programa. Ahora vamos terminando y agradecemos nuevamente a las colegas colombianas que nos visitaron hoy y nos despedimos. Será hasta la próxima semana. Yo soy Susana Vidal y los saludo desde la ciudad de Buenos Aires y mi compañera Mariana desde otra ciudad. Hasta la próxima. Terminaste de escuchar Traficantes del Saber, una lupa sobre los pequeños y grandes mundos de la vida laboral cotidiana de les bibliotecarias de Argentina. Les invitamos a acompañar a Sitva y a Traficantes del Saber en nuestros medios de comunicación, canales de YouTube, Facebook, Instagram y Red X, como Somos Sitva. Hasta el próximo programa junto a Sitva. Hacemos la diferencia.